Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el tema del procesamiento de consultas. La idea aquí es analizar las etapas o las fases que se desarrollan durante el proceso de ejecución de una consulta por parte del sistema de gestión de base de datos. Y en esta ocasión nos centraremos en explicar básicamente la primera fase del procesamiento que corresponde a la descomposición de la consulta. El proceso en sí parte de una consulta que se expresa en lenguaje de alto nivel, en el caso de las bases de datos relacionales usando SQL. Esa consulta se envía al motor de base de datos y este a su vez se encarga de ejecutarla. Para la ejecución el motor realiza básicamente cuatro pasos. El primero, que corresponde a la descomposición de la consulta, en el cual el motor recibe la consulta, la evalúa, la analiza, la valida, la reestructura y al final la termina convirtiendo o expresándola en álgebra relacional. Luego esta consulta en álgebra relacional pasa a la fase de optimización de la consulta, donde el motor establece cuál es el mejor plan o la mejor vía de ejecución de esa petición de extracción de datos en base a las estadísticas que maneja internamente. Con el plan de ejecución definido y la consulta expresada en álgebra relacional, se procede a la generación del código que viene a ser la tercera fase. En esta parte el motor lo que hace es convertir esa consulta y esa estrategia de ejecución en instrucciones de bajo nivel que luego serán ejecutadas por parte del sistema operativo. Estas instrucciones de bajo nivel finalmente se ejecutan a través del sistema operativo y se obtienen los resultados que la consulta genera. Entonces son cuatro fases. Las tres primeras se denominan fases de compilación, es decir, son aquellas fases en donde se prepara y se establece las instrucciones que va a ejecutar el sistema operativo a bajo nivel. Y la última fase donde se ejecuta en sí la consulta se le llama fase de ejecución o en tiempo de ejecución. Analicemos la primera fase, la que corresponde a la descomposición de la consulta. En esta fase de descomposición lo que el motor va a hacer es hacer una validación y una reestructuración de la consulta. Entonces aquí hemos puesto un ejemplo para entender mejor el tema. Supongamos que tenemos la tabla películas que está compuesta por los atributos ID película, que viene a ser el identificador y llave primaria, el nombre de la película, el tipo de guión, el año, la sinopsis o resumen de la película y la duración de la misma. En base a de la información que estaría almacenada en esta tabla, deseamos obtener un reporte que nos permita obtener aquellas películas que son originales, adaptadas y además producidas en la década de los 90. El tema de original y adaptado se refiere al tipo de guión de la película. Proponemos esta consulta que se ve aquí. Dice: seleccióneme todas las columnas o proyecte todas las columnas de la tabla películas donde el tipo de guión sea igual a original y el tipo de guión sea también adaptado y el año sea mayor o igual a 1990 o el año sea menor a 1999. Entonces, esta es la consulta que recibiría el motor, expresada como decíamos en lenguaje de alto nivel, en este caso usando SQL. El motor recibe la consulta y procede a analizarla. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Analicemos si esta consulta es sintáctica y semánticamente correcta. Si no es, necesitamos identificar qué sería lo correcto. Bien, entonces este es el ejemplo con el que vamos a trabajar. ¿Qué se hace en la descomposición, en la fase de descomposición de la consulta, o qué es lo que hace el motor? Lo primero que va a hacer es un análisis léxico y sintáctico donde verifica que se utilice adecuadamente el lenguaje
de alto nivel, en este caso SQL. Es decir, aquí se evalúa que la consulta esté bien estructurada, que estén correctamente definidas las diferentes cláusulas de la consulta, correctamente especificados los nombres de los campos, los valores literales, que las secciones de la consulta estén en el orden adecuado, es decir, que esté el select, luego venga el from, luego si es que hubiera una condición el where, luego si hubiera un agrupamiento el group by, etc. Es decir, que tenga el orden establecido por el lenguaje, que no existan errores de sintaxis a nivel de las palabras reservadas que maneje el lenguaje, etc. Entonces, en esta parte se realiza una valoración, una evaluación de que la consulta esté sintácticamente bien elaborada. Si está bien elaborada, pues el motor procede al siguiente paso de la descomposición, que es hacer un análisis semántico. Aquí en la parte semántica es importante identificar que lo que hace el motor es una evaluación, digamos, bastante limitada de lo que representa la semántica. Como sabemos, la semántica se refiere al significado de las cosas, al significado de lo que se expresa en un lenguaje. Entonces, la sintaxis evalúa que esté bien escrita la frase, ¿no es cierto? La oración, en este caso del lenguaje, que sería la sentencia SQL. La semántica lo que determina es qué es lo que significa lo que está escrito allí. Ahora, el motor no puede saber si lo que está escrito en SQL es lo que realmente el usuario necesita. Eso solo lo sabría el usuario cuando recibe los resultados. El motor en esta parte lo que va a hacer es simplemente evaluar si dentro de las condiciones de selección, dentro de la cláusula where de la consulta, existen condiciones que sean contradictorias. Básicamente para efectos de simplificar la estructura de la consulta y evitar un poco el trabajo que puede significar el extraer datos que luego por consecuencia de consultas contradictorias impliquen condiciones falsas. Luego lo que hace es una normalización y simplificación, aquí aplicando conversiones lógicas, reduce y simplifica las condiciones de selección establecidas en la consulta, lo que va en la cláusula where. Entonces, por ejemplo, aquí se muestra algunos casos y en la cláusula where nos dice not a mayor a b, es decir, la negación de a mayor a b por las reglas de la lógica lo convertirá a menor o igual a b. Esto obviamente implica simplificar el trabajo que va a hacer el motor en lugar de hacer dos evaluaciones. En este caso, si lo dejamos como estaba, el motor lo que iba a hacer es dos evaluaciones. Primero iba a evaluar si A mayor es mayor a B y luego iba a aplicar una negación sobre ese resultado. En este caso hace una sola evaluación, es A menor o igual a B y ese sería el resultado. En el caso de que encuentre una condición como esta donde dice A mayor a 10 y A menor a 5, esto es a lo que nos referíamos cuando hablamos de condiciones contradictorias. Nunca un valor puede ser a la vez mayor a 10 y menor a 5. Entonces el motor sabe que estas condiciones son contradictorias, por lo tanto el resultado va a ser siempre falso. En este caso el motor reemplazaría esto por falso, no necesita evaluar. En otro ejemplo, dice la negación de A o la negación de B. Esto equivale a poner la negación de A y B, ¿sí? Por reglas lógicas de conversión. Entonces, en esta parte del motor lo que trata es de simplificar al máximo las condiciones de selección que están establecidas en la cláusula where. Y en base a esa simplificación lo que hará es reestructurar la consulta para que sea más eficiente y expresarla finalmente en lenguaje formal de consulta, que es el álgebra relacional. Entonces volvamos al ejemplo que habíamos visto. Decíamos que queríamos obtener
la información de aquellas películas que son originales y adaptadas y que además fueron producidas en la década de los 90. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es si esta consulta está sintácticamente bien elaborada. En este caso, si observamos la estructura de la consulta, vemos que se están utilizando adecuadamente las palabras reservadas del lenguaje, en este caso el seller, el from, el where, los operadores, etcétera. Está estructurada la consulta en un orden adecuado. Primero el select, luego el from, luego el where, con las condiciones, los literales expresados en comillas simples, etc. Entonces, si ustedes analizan, si analizamos esta consulta, vemos que está correctamente elaborada. No podemos encontrar un error de sintaxis. Entonces, diríamos que esta consulta está correctamente escrita desde el punto de vista sintáctico, no tiene ningún error. Si se cumple esta condición de que esté bien escrita la consulta, pues el motor procederá a ejecutarla. Solo si existieran errores de sintaxis, el motor no ejecuta la consulta y devuelve un error. Entonces, si está sintácticamente correcta, pasa a la siguiente parte, que es hacer el análisis semántico. En el análisis semántico, lo que va a evaluar, como dijimos, es el motor, lo que va a evaluar básicamente si existen o no condiciones contradictorias. Ahora, la pregunta aquí es, ¿esta consulta está semánticamente correcta? Es decir, si hace lo que la solicitud o el requerimiento de información pide. Entonces aquí tenemos que analizar y tenemos un primer problema. Cuando decimos que queremos las películas originales y adaptadas, significa que queremos tanto las originales, aquellas cuyo tipo de guión es original, y también las que son tipo de guión adaptado. Pero en la consulta, como vemos, estamos estableciendo esas dos condiciones a través o mediante una operación lógica AND. Es decir, estamos diciendo todas las películas cuyo tipo de guión sea igual al original y el tipo de guión sea igual a adaptado. Esas condiciones son contradictorias. Esto sí lo va a detectar el motor. Entonces, él va a detectar que el tipo de guión no puede ser a la vez original y adaptado. No hay la posibilidad de tener atributos multivaluados. Ahí tenemos un caso de instrucciones contradictorias. Entonces ya podemos deducir de que esta consulta semánticamente está incorrecta. El otro error semántico que tiene la consulta es el tema de la década. Entonces tenemos ahí algunos problemas en cuanto a la definición. Pero veamos qué es lo que haría el motor entonces en este caso. Aquí lo expresamos. Y eso ya es, y aquí ya estaríamos en la fase de normalización y simplificación de la consulta. Tenemos la condición. El motor lo que va a aplicar aquí obviamente son las reglas de precedencia establecidas en expresiones lógicas, donde sabemos que siempre el AND tiene precedencia sobre el OR. La conjunción tiene precedencia sobre la disyunción. Entonces, esto ya traducido a una precedencia explícita, es decir, usando paréntesis nos quedaría tipo de guión igual a original y tipo de guión igual a adaptado. Luego el resultado de esto, con el resultado de esto evaluaría la siguiente condición a través del AND y año sea mayor o igual a 1990. Luego ese resultado, con ese resultado aplicaría el OR junto con año menor a 1999. Entonces, aplicando las reglas de precedencia, sabiendo que el primero se ejecutan los ANDs, y si tengo varios AND de izquierda a derecha, y luego las disyunciones o la operación OR. En este caso, el motor identifica que en el primer conjunto de condiciones a evaluar hay una contradicción. El tipo de guión, es decir, original, y tipo de guión igual adaptado son condiciones contradictorias. Por lo tanto, el resultado de esta primera parte de mi conjunto de condiciones que he establecido
al ser contradictorio siempre va a ser igual a falso. Automáticamente el motor lo que hará es reemplazar eso por falso y reestructura en este caso la condición. Si yo esto reemplazo por falso, ¿cómo me quedaría? Falso y año mayor o igual a 1990 o año menor a 1999. Entonces continúa evaluando. El siguiente grupo de condiciones o la siguiente operación lógica que voy a evaluar es falso y año mayor o igual a 1990. Por reglas de lógica sabemos de que el resultado de esta operación AND va a ser verdadero únicamente siempre y cuando ambos operadores del AND sean verdaderos. En este caso, como tenemos uno falso, el resultado de este AND siempre va a ser falso. Entonces lo reemplaza. Esto de aquí, esto que tengo aquí, pasa a ser falso. Sería falso siempre. Me quedaría la condición como falso o año menor a 1999. Aquí estoy aplicando un OR. En el OR sabemos que cuando tengo la operación OR, el resultado es verdadero cuando uno de los dos operadores sean verdaderos. Entonces, en este caso, al ser uno falso, el resultado del OR sería el que me arroje el otro operador, el otro operando. En este caso, año menor a 1999. Si esto es falso, el resultado va a ser falso. Si esto es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Por lo tanto, la condición se reduce a año menor a 1999. Entonces, tal como está estructurada la consulta, en este caso el motor, aplicando análisis semántico, normalización y simplificación, determina de que es toda esta condición que yo establecí en la consulta, toda esta condición se reduce a año menor a 1999. Y lo que hará el motor entonces es simplificar esa consulta, ¿sí? Simplificar la reestructura y dice, esto que está aquí es lo mismo que poner select asterisco from películas donde año sea 1900, menor a 1999. Y por lo tanto esta sería la consulta que va a ejecutar. La traducen como parte de la reestructuración, lo que hace es traducirla a esa consulta a álgebra relacional. Nos quedaría una expresión donde me dice que haga una selección de películas donde el año sea menor a 1999. Y eso es lo que enviaré a ejecutar. Entonces, en este caso, el motor, al hacer todo este análisis, todo este proceso de descomposición de la consulta, lo que está haciendo es tratando de simplificar al máximo, de manera de que al momento de ejecutar se haga el menor número de operaciones posibles. Si el motor no hiciera este análisis y esta simplificación, lo que terminaría es ejecutando la consulta original. Y como ven, ejecutando una serie de condiciones que a la vez que al hacer el análisis vimos que no eran necesarias, ya que eran contradictorias y todo se reducía a esto. Entonces es muy importante esta descomposición que hace el motor, ya que la puede simplificar la consulta para que sea mucho más fácil ejecutarla. Pero claro, el motor al final la termina ejecutando. El motor sabe de que esto que está aquí, ¿sí?, equivale a lo que tenemos acá. Y ejecuta la consulta simplificada. El motor no sabe si esto es realmente lo que quería el usuario al final. Obviamente, al analizar ahora sabemos que no era lo que queríamos, ¿no es cierto? Queríamos las películas originales y adaptadas y que fueron producidas en la década de los 90. En este caso me va a sacar todas las películas sin importar el tipo de guión y aquellas cuyo año de producción fue menor a 1999. Entonces me va a sacar otras películas que no son precisamente de la década que yo estoy buscando. Entonces, semánticamente obviamente hay más errores de los que detecta el motor, ¿no? Pero los que puede detectar el motor son básicamente las condiciones contradictorias. Entonces, en base a la pregunta que nos planteamos al inicio, esta consulta estaría, desde el punto de vista sintáctico, está correcta, no tenía errores de sintaxis. Por lo tanto, el motor la ejecuta.
pero semánticamente sabemos que está incorrecta porque no hace lo que nosotros queríamos. ¿Cuál es la estructura o la definición correcta de la consulta? Teníamos que definirla así, decir, quiero aquellas películas donde el tipo de guión sea igual al original o el tipo de guión sea igual adaptado. En este caso ya no hay una contradicción. Estoy diciendo o original o adaptado. Y además que el año sea mayor a 1990 o igual a 1990 y sea menor o igual a 1999. Aquí también había otro error, decíamos solo menor a 1999, significa que no lo incluíamos a este año, y este año también es parte de la década de los 90. Esta sería la consulta estructurada de forma correcta. Bien, ese es el proceso de descomposición de la consulta que realiza el motor de base de datos.